Bueno, pues me da mucho gusto ver que nos acompañan personas de diferentes lugares. Veo por ahí conectados a nuestros amigos de diferentes lugares de Colombia. Hay personas que veo nuevas en este espacio. Qué gusto que nos acompañen, qué gusto que estén aquí. Este espacio es un espacio seguro para todas las personas que desean aprender, que desean recibir conocimientos, herramientas que puedan ser de ayuda para mejorar en las diferentes áreas de su vida. Y hoy hemos decidido abordar un tema que es muy importante relacionado con la depresión. La depresión es algo que de alguna forma todos tenemos que afrontar en alguna circunstancia o en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, considero que algo que hace la diferencia en cuanto a cómo la depresión nos afecta tiene que ver con la manera en la que nosotros y nosotras elegimos abordarla. ¿Sí? Entonces, hace un ratico comentábamos de que estar deprimido es algo que puede ser normal, pero si llega un punto en donde pues ya esto empieza, digamos que a afectar múltiples áreas de nuestra vida y es ahí donde ya se hace necesario abordar como esta situación. Por eso hemos querido compartir en esta noche este taller, este encuentro, y para eso hemos invitado a unos aliados, a unas personas que nos han acompañado en diferentes espacios, sí, que nos han apoyado también con los conocimientos que se han compartido dentro de este lugar. Algunos de ustedes ya les conocen, ellos son el Semillero de Investigación de Género y Salud de la Universidad Antonio Nariño. Hoy pues nos está acompañando el profesor Saúl Perdomo y la estudiante Ginette Mena. Entonces, pues ellos van a ser las personas que nos van a estar compartiendo eh, la información de este taller, así que yo les invito para que les prestemos mucha atención. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, preguntas, siéntanse en la libertad de hacerlas. Repito, este es un espacio seguro, no teman de pronto el sentirse juzgados o rechazados. Si dicen algo, comentan algo, porque pues no es la intención de este espacio. Bien, la idea es que podamos resolver inquietudes, que podamos compartir un poco de experiencias, conocimientos y al final que nos vayamos con algo interiorizado, ¿vale? Entonces, pues le doy la bienvenida al profesor Saúl nuevamente y a Ginette y bueno, pues entonces el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos, todas y todes. Es grato para nosotros darle la más cordial bienvenida a este taller conversatorio lidiando con la depresión. Agradecemos su tiempo, su entusiasmo, que son esenciales para que este encuentro sea una experiencia enriquecedora para todos. También queremos extender un sincero agradecimiento a Valor Diverso por su invitación y apoyo para la realización de este evento. Gracias por su dedicación en promover la inclusión, la diversidad y la equidad. Principios que compartimos y que desde nuestro semillero de género y salud de la Universidad Antonio Nariño, a la cual pertenecemos el docente Saúl Cristancho y la estudiante de enfermería, quien les habla, Ginette. Esperamos que este evento sea un espacio de aprendizaje, crecimiento y conexión, y que todos podamos seguir construyendo una comunidad más diversa, más justa y sabiendo llevar nuestras emociones. Bienvenidos una vez más. Recordemos que como es un taller conversatorio, pueden intervenir cuando ustedes lo deseen, levantando la mano y les daremos la palabra para que esto sea participativo y enriquecedor para todos nosotros. Entonces, nuestro taller conversatorio lidiando con la depresión, como les dije, va a estar a cargo del profesor Saúl Cristancho, que es el líder del Semillero de Género y Salud de la Universidad Antonio Nariño, y Ginette Mena, quien les habla, que es estudiante, pertenece al Semillero de Género y Salud. Por favor, siguiente. Listo. Vamos a hablar de las emociones. Entonces, las emociones son reacciones psicológicas que surgen cuando experimentamos algo importante,
ya sea agradable o también desagradable, ¿verdad? No siempre tiene que ser agradable, ya lo han dicho los participantes. Y estas respuestas involucran cambios en nuestro cuerpo, como la aceleración de nuestro ritmo cardíaco, la liberación de hormonas y cambios en nuestra expresión facial y además en nuestro comportamiento. Por favor, siguiente. Ronald, por favor. Y existen diferentes tipos de emociones, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de esos tipos de emociones, recordemos que las emociones no son ni positivas ni negativas, son un conjunto. O sea, es el engranaje de ellas. O sea, todas, ya sean positivas o negativas, hacen parte para que nosotros salgamos adelante. Decía, creo que Jamie y Leti ahorita, que han experimentado emociones tanto negativas como positivas, pero que las vuelven a su favor en cierta forma. Entonces, para que nos quede claro y reitero una vez más, son positivas o negativas, ¿sí? Entonces, hablamos de los tipos de emociones. Existen muchos tipos de clasificación de las emociones, vamos a encontrar clasificaciones dependiendo de la disciplina que la esté clasificando. En este caso vamos a hablar de Paul Irma, quien habla o las agrupa en 6, como son la felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, el desprecio. Algunos de nuestros participantes hablaron de algunas de estas en especial. Creo que alguno me habló de la ira, también nos habló del miedo, que son respuestas ante, por ejemplo, el miedo, que es una respuesta ante la amenaza o el peligro y que nos permite estar alerta y que nuestro cuerpo se encuentre preparado ya sea para la lucha o para la huida, ¿verdad? Entonces, estos tipos de emociones, cada uno diferente, por ejemplo, la felicidad, la cual nos surge cuando experimentamos algo chévere, placentero, satisfactorio. La tristeza, que es la que nos aparece cuando tenemos una pérdida, un dolor emocional, una decepción, la pelea con nuestra pareja, que nos fue mal en el trabajo, el miedo ya se los acabé de explicar, la sorpresa que nos encanta mucho, porque es algo inesperado y generalmente va acompañado del asombro. No siempre esa sorpresa es buena, pero va acompañado de ese asombro. La ira, que no es más que una respuesta ante algo frustrante, injusto o la amenaza ante la pérdida de algo también. Y el desprecio, que surge cuando nos sentimos superiores a los demás o cuando percibimos algo como indigno o menospreciable. Con relación a esta clasificación de Paul Ekman, el autor Muñoz en el 2020, en su artículo Situaciones estresantes y estrategias de afrontamiento en la comunidad LGTBIQ+, en relación a emociones experimentadas en situaciones estresantes, nos dice que los participantes reportan emociones negativas y un porcentaje bajo experimentó emociones positivas, siendo la ansiedad, el temor, la vergüenza y la culpa las que se reportan con mayor intensidad. Entonces vemos cómo estos tipos de emociones no están lejos de nuestro diario vivir y de nuestra vida cotidiana. Por favor, siguiente, Ronald. Gracias. Tenemos algo que se llama función de las emociones, porque recordemos, ya lo dijimos anteriormente, ni buenas ni malas, es un conjunto que se integra. Entonces, para hablar de esa función de las emociones, nos centramos en lo descrito por el doctor Rip, Jormas Rip, en 1994, donde las agrupa en 3 grandes grupos y hace una triada que nos sirve para dar respuesta a esas
emociones o sensaciones agradables o desagradables, las cuales difieren en intensidad y duración, pero que son útiles para nuestro diario vivir. Cuando hablamos dentro de esta triada de la función adaptativa, él se refiere a estos tipos de emociones que nos ayudan a dar respuesta a situaciones y responder exigencias que hay en ese entorno. Nos ayuda a prepararnos a nosotros para la acción, para realizar la conducta a seguir o los estímulos que se nos están presentando. Un ejemplo para darme a entender mejor sobre esta función adaptativa que propone el doctor Rip es, por ejemplo, cuando el miedo, o sea, si tiene el miedo, que es una emoción, nos protege de peligros, de cosas no gratas, mientras que la alegría nos ayuda, nos prepara, nos fortalece para ese intercambio o esas relaciones interpersonales o sociales. Cuando hablamos de las funciones sociales, estas se enfocan en permitirnos la interacción con los demás y fortalecer esos vínculos afectivos que hacen parte de nuestra vida diaria y nos hacen la vida de cierta forma más llevadera, más bella. Por ahí decía una compañera, cuando yo me siento deprimida, una de mis estrategias es llamar a mi abuelo, abrazar a mi hijo, hablar con mi pareja. Entonces esos vínculos afectivos de cierta manera nos fortalecen. Sí, otra cosa que hace parte de esta función social es permitirnos ese intercambio informativo, permitir a los demás predecir o nosotros predecir el comportamiento de algo que vamos a desarrollar. Hablar de la función motivacional propuesta por el doctor Rip. En esta nos enfocamos en lo que aportan, en la intensidad y la energía que nos dan, ya que estas dirigen una conducta facilitando o inhibiendo el acercamiento a través de nuestras emociones, ya que así comunicamos nuestras necesidades y reacciones a los demás, ya sea mediante un lenguaje corporal, mediante expresiones faciales o mediante un tono de voz. Porque recordemos, decía una compañera, no siempre el que está más feliz es el que está menos deprimido y el que está más triste es el que está más deprimido. Pero sí, estas facciones o expresiones facial, perdón, ese lenguaje corporal o ese tono de voz nos indica qué grado o qué predisposición tiene una persona a deprimirse o no. Siguiente, por favor. Vamos a hablar, vamos ya a ir entrando más en materia sobre qué es la depresión. Tengo una definición muy clínica, pero ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, clínicamente la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, pérdida de interés o placer en actividades que anteriormente eran satisfactorias para nosotros. Puede afectar tanto las emociones como a los pensamientos, la conducta y la salud, ya sea física, impactando en la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades de vida diaria. Este taller conversatorio se centra en brindar algunas estrategias e incluso en reconocer cuando existen algunos síntomas o cuando existen algunos signos que ameritan, digamos que asistir a un servicio de urgencias, asistir de pronto a otras redes que nos puedan comenzar a contribuir un poco desde nuestra salud mental y muy grato de pronto que nos compartas este tipo de situaciones porque, como bien decía Ronald, esto es un espacio seguro y efectivamente aquí aprendemos con la experiencia de todos, que finalmente ese es el objetivo grande. Más allá de que de pronto nosotros en este momento estamos brindando algunas orientaciones, la idea es enriquecernos también con este tipo de experiencias. Gracias, Jairo.
Muchas gracias, Jairo. Sí, efectivamente, lo que les decía tenía una definición clínica arriba, pero también cabe aclarar que se tiene una idea errónea en términos visuales frente a la depresión. Puede ser un proceso interno que no se manifiesta fácilmente. No todas las personas tenemos ese valor, porque así lo siento yo, decir, valor de manifestarle a los demás, me siento deprimido, o simple y llanamente de demostrar para que los demás se den cuenta que yo estoy deprimido. Puede suceder lo que decía alguno de nuestros participantes, vamos por la vida muy felices, vamos con ramos de rosas y con esa bandera de yo soy perfecta, yo soy feliz, nada me pasa, pero en realidad lo que estoy es deprimido. Creo que encuentros como este, gracias a Valor Diverso, nos permite a nosotros expresar de una manera segura cómo nos estamos sintiendo y sobre todo aprender a sobrellevarlo y lidiar con esos tipos de emociones. Sí, entonces recordemos que no, ahí puse una carita feliz, una carita triste. No siempre se ve así la depresión y no siempre es fácil hablar de ella y ir a centros de atenciones de salud donde no las puedan llevar. Tenemos síntomas más comunes de la depresión y vuelvo y reitero desde la parte clínica, pero ya vieron que hay cosas como lo acabaron de decir nuestros participantes que no alcanzamos a notar, o bueno, desde la parte clínica en esas guías no la tienen descritas, pero que ahí están y tenemos que prestar atención a ellas, ¿verdad? Pero pues hablando de estos síntomas más comunes de la depresión, tenemos la tristeza persistente o ese vacío emocional que a veces llegamos a sentir, la pérdida de interés por hacer cosas que antes para nosotros eran placenteras y que hacían parte de nuestras actividades diarias, nos sentimos fatigados o con falta de energía, puede ser o sea, esa sensación muy elevada o muy baja. Nos acabó de decir el compañero, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, la dificultad para concentrarse o tomar decisiones, cambios de apetitos o de peso, alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, es decir, que estoy durmiendo poco o, o que estoy durmiendo mucho, pensamientos de suicidio o de autolesión. Una compañera nos acabó de compartir que había tenido intentos de esa autolesión por mucho tiempo, pero que gracias a Dios fueron fallidos. Todas esas cosas hacen parte de esos síntomas comunes de depresión que son muy visibles y están catalogados en esos procesos médicos, si así se pueden llamar, pero que hay otros que no alcanzamos a ver. Y ahí está ese reconocerlos desde esa red de apoyos que tengamos, porque recordemos que no estamos solos, siempre tenemos, si no tenemos un hijo, el esposo, el amigo, qué sé yo, tenemos amigos, tenemos el compañero de trabajo, el compañero de estudio, el docente, qué sé yo, nunca estamos solos realmente. Siempre hay alguien dispuesto a brindarnos esa escucha o ese buen consejo o estar para nosotros, cosa que agradezco a quienes lo hacen conmigo. Y vamos en síntomas de depresión, sí. Por favor, la siguiente. Listo, entonces vamos a hablar de esos factores que influyen en la aparición de la depresión. Algunos de ustedes ya nos han compartido algunos y los escuché por allá cuando recién iniciamos la reunión que dijo, es que tengo ciertos factores que me predisponen y no sé si es depresión o es otra emoción la que estoy sintiendo. Entonces, recordemos que la depresión es un trastorno complejo que tiene diversas causas y que para esto influyen factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, y comprender y saber de estos factores es clave para que nosotros estemos prevenidos y es fundamental para abordar tantos aspectos emocionales como aspectos físicos.
Entonces, estos aspectos los hemos enmarcado en 4 grandes grupos. Los factores biológicos, y cuando hablamos de factores biológicos, hablamos de la genética. Las personas que de una u otra manera en nuestras familias hay antecedentes de depresión, tienen mayor riesgo a desarrollar esta condición. Además, se cree que ciertos genes pueden predisponer a las personas a la aparición de la depresión. Otra cosa biológica que puede generarnos es la química cerebral. Recordemos que nosotros tenemos, o sea, los desequilibrios en los neurotransmisores, porque nosotros tenemos serotonina, norepinefrina, dopamina, y están relacionados con la depresión. Entonces, por eso lo agrupamos en esos factores biológicos. Las hormonas son algo también biológico, o sea, eso está dentro de nosotros. Los cambios hormonales, ya seamos hombres, mujeres, cuando ocurre el embarazo, el posparto, la menopausia, pueden desencadenar esos episodios depresivos. En los factores psicológicos tenemos algunos como el estrés crónico, ya sea por problemas laborales, familiares, personales. Todo esto puede contribuir a desarrollar una depresión en un menor o mayor grado. Alguien por ahí nos comentaba que cuando tenía problemas en su trabajo se sentía más bajo o más o diferente. Entonces, esos factores psicológicos nos ayudan o nos predisponen más bien a llegar a la depresión. Cosas como el trauma o el abuso también nos hacen experimentar experiencias no agradables y aumentar el riesgo de depresión. Por ejemplo, cuando tenemos abusos físicos, emocionales, sexuales, nos llevan a tener un factor predisponente hacia la depresión. La baja autoestima. Las personas que experimentan baja autoestima o tienen una visión negativa de sí misma, son personas que llegan a estar más propensas a sufrir una depresión en alguna etapa de su vida. Los factores ambientales también nos predisponen a estar propensos a la depresión. Y cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de factores estresantes, como la pérdida de un ser querido, ya sea por muerte, por divorcio, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando nos cambiamos de universidad, de colegio, todo eso nos lleva a estar predispuesto a factores de estrés. Y recordemos una vez más que el estrés no es solo estar deprimido, sino también, qué chévere, me voy de viaje, voy a cambiar de ciudad, ya no voy a vivir en Bogotá. Puede ser muy efusivo en el momento, pero luego cuando estoy en ese otro pueblo, en Ibagué, por así decirlo, el calor y todos esos otros factores ambientales me pueden llevar a depresión, y lo que yo sentía como efusividad, pues realmente no lo era y terminan siendo factores estresantes. Hay algunos factores sociales, como son el aislamiento social, el que nosotros de pronto no tengamos una red de apoyo, o que estemos más propensos a tener soledades o relaciones interpersonales conflictivas, puede hacernos vulnerables ante la depresión. Las condiciones de vida que llevamos, o sea, no es para nada, ni podemos ocultarlo con un dedito, las condiciones socioeconómicas que vive y atraviesa nuestro país. No es una compañera, alguien ya levantó la mano, déjame termino con esta y ya te la doy. Las condiciones como la pobreza, el desempleo, vivir en un entorno violento, también son factores de riesgos importantes que pueden llevar a la depresión. Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias de la no gestión emocional. Encontré un artículo sobre inteligencia emocional
y percepción de las emociones básicas. Es una investigación teórica que examina cómo la inteligencia emocional y la capacidad para percibir las emociones básicas puede influir positivamente, y la falta de la gestión emocional puede tener unas consecuencias nefastas eh, o poco llevaderas o significativas. Por lo tanto, se considera que la falta de gestión emocional puede tener consecuencias devastadoras en diversos aspectos de la vida, incluyendo la salud mental, la salud física, las relaciones interpersonales y el rendimiento laboral, como ya lo han dicho algunos compañeros en sus intervenciones. Dentro de las consecuencias de la no gestión emocional podemos encontrar muchas, es un pool muy amplio, pero hoy hablaremos de 5 de ellas, como son el problema en las relaciones interpersonales, los problemas de salud física. Cuando hablamos de problemas de relaciones interpersonales, la falta de inteligencia emocional dificulta la comprensión y la empatía con los demás, lo que puede generar conflictos en las relaciones, haciéndolas insatisfactorias, y y no nos permite desarrollar nuestro rol profesional, sea cual sea, de una manera adecuada. Los problemas de salud física, recordemos que las emociones negativas o no gestionadas adecuadamente pueden tener efectos adversos en la salud física, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, estrés y muchos otros trastornos. Creo que Jamie nos había hablado cómo el recopilar o no gestionar esas emociones terminan acumulándose y haciendo unos efectos negativos en la vida de quien no la gestiona adecuadamente. Tenemos también el deterioro de la salud mental. La incapacidad para manejar adecuadamente las emociones puede contribuir a problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, lo cual afecta negativamente el bienestar general y la calidad de vida de las personas de quienes lo padecen. Los comportamientos autodestructivos o la falta de control emocional puede llevar a conductas impulsivas o autodestructivas consigo misma, y lo manifiestan a través del consumo excesivo de alcohol, de drogas, de comportamientos de riesgo que afectan negativamente la vida personal o profesional de quien lo está padeciendo. La disminución de la productividad. Estas emociones no gestionadas pueden afectar la capacidad de la concentración y la toma de decisiones, reduciendo la eficiencia y la productividad en el trabajo, lo cual puede llevar a un bajo rendimiento laboral y dificultades para alcanzar las metas u objetivos propuestas en el trabajo. Aquí voy a retomar entonces ya un punto importante y es hablar de gestión emocional. Hace un momento vimos como una conceptualización general de lo que eran las emociones, de lo importante que son las emociones en nuestra vida, y creo que gran parte de lo que tenemos en la actualidad es precisamente hablar de estos conceptos tan fundamentales para nuestra salud mental, que incluso varios medios de comunicación también nos han hecho a priori hablar de este tipo de componentes. Y eso se refleja, por ejemplo, en la película Intensamente. Es una película que a mí me gusta mucho recomendar porque nos habla de que existen diversas emociones. Espero que por lo menos la mayoría de acá se haya visto esta película, pero nos refleja también que las emociones son necesarias. Las emociones hacen parte de nuestra vida, están desde la concepción incluso, y están allí inmersas en cada una de las situaciones que se presentan en nuestra cotidianidad, precisamente ahondando un poco nuestro propio desarrollo personal. A mí me gusta mucho cuando hablamos de gestión emocional, no hablar del control de las emociones, porque cuando yo quiero controlar algo, es un concepto que de pronto yo lo tengo muy dentro de mí. Cuando yo hablo de controlar algo, es algo que en muchas ocasiones cuando no lo controlo entro en frustración. Pero lo que sí me gusta hablar es de gestionar las emociones o regular las emociones.
Entonces, a partir de estas películas, de estos cortos, de este video que acabamos de ver, es algo que nos permite sensibilizarnos hacia el verdadero sentido de las emociones. Y el día de hoy, precisamente, la labor va más centrada en esta presentación a hablar un poco de la depresión. Bien lo decía hace un momento Ginette, la depresión desde un contexto clínico sí es una afectación, es un trastorno del estado de ánimo, del humor que nosotros tenemos. Y de pronto desde un sentido muy patologizante o muy de enfermedad lo podemos ver así. Pero la depresión, así como lo vimos en la Organización Mundial de la Salud con esta metáfora del perro negro, es algo que está en nuestras vidas y siempre va a estar allí porque hace parte de los sentimientos que podemos llegar a tener ante una situación. Es importante también informar acá que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Las emociones por lo general son sensaciones que son un poco más inmediatas ante una situación, que pueden llegar a durar en muy corto periodo de tiempo, pero eso es muy relativo y subjetivo de cada persona. El sentimiento, por el contrario, es una sensación duradera en el tiempo. Y cuando hablamos de la depresión, varía mucho de la persona. La depresión viene de una emoción que nosotros conocemos muy bien y es la tristeza. Pero la forma de vivir la depresión es completamente diferente en los seres humanos. Todos manejamos, todos gestionamos la depresión de manera diferente. Y creo que aquí me atrevo a pensar que todos en algún momento hemos estado deprimidos. Y en muchas ocasiones no somos conscientes que estamos deprimidos, bien lo decía Ronald hace un momento. Pero es precisamente ¿por qué? Porque a veces nosotros, y también por aquí me están diciendo, también se puede manejar una predisposición, también. Hay unos factores, como bien lo decía Ginette hace un momento, que son biológicos. Hay algunas situaciones que también nos pueden llegar a desencadenar una revuelta emocional y que es importante comenzar también a manejar un poco algunos temas en nuestra salud mental que por medio de precisamente este tipo de capacitaciones podemos enriquecernos. Entonces, cuando hablamos de la gestión emocional, ya para entrar en materia, hablamos precisamente de cómo nosotros gestionamos, regulamos esos estados emocionales. Y si hablamos específicamente de la depresión, y precisamente tenemos aquí una llave y la llave nos indica de cómo nosotros somos capaces de abrir un baúl, que ya lo vamos a ver, y este baúl tiene unas herramientas que nosotros ya tenemos allí y que en algún momento determinado hemos utilizado en situaciones difíciles. La gestión emocional es completamente independiente. eh, todos, todes tenemos formas diversas de ver las situaciones. Puede que de pronto la situación sea igual. Voy a poner un ejemplo. Mi pareja me engañó, pero todos comenzamos a asimilar esa misma situación de diferente forma, precisamente porque todos somos diferentes, porque todos tenemos diferentes formas o herramientas para comenzar a sobrellevar esa situación. Así que la gestión emocional específicamente tiene en cuenta 4 factores. El primero, el ser humano. El ser humano como una persona que piensa, siente y se comporta de cierta forma y que también resulta ser diferente al resto de los demás. Pero también es importante, y creo que en algún momento lo hablamos con Ronald en un conversatorio de afirmación de mi diversidad, y es cuando comenzamos a manejar los autos, el autoconocimiento, la autopercepción, la autoestima, la autoimagen, que en muchas ocasiones también son fundamentales. Y eso parte también de nosotros reconocer quiénes somos nosotros, qué queremos nosotros, por qué nosotros estamos en este momento sintiendo lo que estamos sintiendo. Y todo parte de ahí, de comenzar a generar y a poner también en una bandeja algunas de nuestras virtudes, cualidades, fortalezas, pero también limitaciones y algunos defectos o algunos aspectos a mejorar. Y eso también hace parte fundamental de reconocernos como personas, el conocernos a nosotros mismos. Otra cosa importante que también de una u otra forma enmarca la gestión emocional y son las situaciones desencadenantes. Las situaciones desencadenantes pueden ser muy variadas. Por ejemplo, cuando hablamos de un duelo, es normal
tener un periodo de depresión. Es completamente fisiológico. Como les digo, la depresión puede ser algo que en mí puede durar cierta cantidad de tiempo, pero en otra persona puede que no, y puede que esa cantidad de tiempo se extienda y ahí ya tenemos algunos síntomas que son un poco más preocupantes. Entonces, la situación desencadenante también juega un papel fundamental en la forma en que yo gestiono la emoción. Es diferente a que de pronto voy a poner aquí el ejemplo que hace un momento estableció alguien, que yo tenga una mascota y que fallezca mi mascota, a que de pronto también tenga una situación que me genere un duelo como la pérdida de un dinero o la pérdida del trabajo. Son dos situaciones que generan duelo, sí, pero son dos situaciones que podemos comenzar a gestionar de formas diferentes, entendiendo también la intensidad emocional que podamos llegar a tener de esa situación desencadenante. Hay otros factores externos, por supuesto, que son las redes. Cuando hablamos de las redes, y eso lo hablaremos más adelante, son aquellas redes de apoyo que yo pueda llegar a tener. Es diferente a que yo de pronto no tenga una red de apoyo como lo es Valor Diverso para muchos, muchas y muchos de ustedes, y que yo no tenga absolutamente a nadie o que me sienta solo o encapsulado en mi situación que me está desencadenando depresión, a que yo tenga una red de apoyo. Eso hace la diferencia. Y por supuesto, algo de lo que vamos a hablar son las herramientas o estrategias que yo haya utilizado para generar esos procesos de regulación. Todos en algún momento los hemos utilizado. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de cómo hemos utilizado o qué hemos utilizado para lidiar con una situación, en este caso, una situación que me esté generando depresión. A muchas personas, por ejemplo, les sirve hacer ejercicio. Puede que de pronto esto no se vea como algo importante, pero si nosotros nos metemos en un sentido más desde la academia, efectivamente el hacer ejercicio puede llegar a regular algunos estados emocionales. Hay personas que les ayuda mucho gritar, ¿sí? Cuando tienen algún sentimiento, una emoción bastante fuerte que quisieran comenzar a canalizar, gritar también es completamente aceptable, es válido. Hablar con otras personas, quizá escuchar música, ¿sí? Existen muchísimas formas en que nosotros comenzamos a actuar en pro de disminuir un poco el disconfort que nos produce una situación y es completamente válido cuando no se atenta contra nuestra salud. Infortunadamente hay otras herramientas que se convierten más como en situaciones autolesivas, como por ejemplo algo que hemos podido identificar y es cuando yo tomo un hábito que me está generando un daño a largo plazo. Y es cuando yo voy a poner aquí también otro ejemplo. Me gusta hablar con ejemplos para comenzar a conectar en situaciones reales. Y es precisamente cuando yo comienzo a tomar el hábito de beber alcohol. Efectivamente existe una gestión del riesgo si yo soy capaz de controlar el consumo de alcohol, pero se convierte en un consumo problemático cuando yo comienzo a tomar ese hábito de beber alcohol para lidiar con una situación que me está produciendo depresión. Infortunadamente, allí tendríamos dos dificultades. La primera es la depresión que está tratada de una forma que de pronto nos está lesionando a nosotros, pero adicional a ello, vamos a tener muy seguramente cuando no tenemos una gestión del riesgo, un consumo problemático de alcohol y ahí tendríamos la segunda razón que de pronto puede comenzar a jugarnos en contra en nuestro autocuidado. Dale siguiente, por favor, Ronald, muchas gracias. Eso, si quieres, dale clic 3 veces, por favor. Entonces, todos nosotros tenemos un baúl y me gusta hacer esta metáfora porque precisamente tenemos unos mecanismos de afrontamiento. Todos tenemos este baúl dentro de nosotros y cuando presentamos alguna situación que nos produce depresión o cualquier situación que nos llegue a producir algún grado de disconfort emocional, sacamos a relucir algunas estrategias y es lo que yo les estaba comentando ahorita. De pronto a mí me sirve, no sé, salir a caminar y despejar un poco mi mente. A mí me sirve escribir en un diario mis emociones. A mí me sirve cantar, a mí me sirve pasar tiempo con mi familia, hablar con un amigo cercano, a mí me sirve ir a terapia psicológica, ¿sí?
Nosotros tenemos muchos recursos psicológicos que pueden llegar a favorecer nuestro autocuidado. Y esas herramientas nosotros las tenemos ahí como un baúl que se encuentra precisamente cerrado y que salen a flote por medio de la gestión emocional. Por eso la gestión emocional es una llave. Por eso es que precisamente este taller habla y les voy aquí a fomentar un poco de algunas herramientas que podemos realizar estando en casa, estando solos o que podemos incluso realizarlas en un grupo establecido. Todos utilizamos diferentes mecanismos de confrontación o herramientas o estrategias de acuerdo a cómo nos funcionen. Puede que a mí me funcione una que a ti no, sí, válido. Puede que de pronto yo comparta algunos mecanismos o algunas estrategias, también es completamente válido. Esto precisamente nos permite a nosotros desarrollarnos como ser humano, como seres que de pronto estamos en este momento en proceso de aprendizaje constante y que nos ha permitido también lidiar con situaciones. Desde una concepción un poco más positivista, si nosotros no tuviéramos inconvenientes en nuestro diario vivir o en nuestra cotidianidad, muy posiblemente no desarrollaríamos algunos de estos mecanismos de confrontación o de afrontamiento. A veces no necesitamos ni siquiera tocar fondo, pero en muchas ocasiones cuando yo estoy en ese fondo, comienzo a ver que yo soy mucho más fuerte de lo que yo creía ser. Y eso también sucede cuando en muchas ocasiones nosotros no hacemos un proceso interno de reconocer los autos. El autoconocimiento, la autopercepción, la autoimagen, saber cuáles son mis valores, cuáles son mis fortalezas. Eso es un proceso que también valdría la pena incorporar en medio de la gestión emocional. Dale, por favor, siguiente. Entonces, para gestionar la emoción, cualquier emoción, en este caso hablaremos de la tristeza, que es quizá la raíz de todo el tema de la depresión, tenemos que tener en cuenta 4 pasos que los vamos a desglosar en este momento. Si quieres, dale siguiente, que igual cada uno de ellos los voy a explicar. Y lo primero es esto. Y alguien ahorita hace un momento, y me gustó mucho esa participación, y es precisamente pensarnos en algunas cosas que están sucediendo, en detenernos en nuestra cotidianidad y en poder generar ese proceso de reflexión. A veces nosotros nos centramos mucho en lo que nos está deprimiendo o en la situación, pero no nos centramos en lo que estamos sintiendo y en cómo lo estamos sintiendo, en si realmente se trata de tristeza o estoy deprimido. Y bien lo decía hace un momento alguien, si estoy frustrado o tengo ira, ¿sí? Si estoy con miedo o lo que tengo realmente es inseguridad en algún plano de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la percepción emocional, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer lo que siento. Si yo no sé lo que siento, ¿yo cómo lo voy a trabajar? Es muy difícil. Entonces, a todo en este momento hay que colocarle nombre y apellido, hablando de toda la parte emocional. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de lo que siento, es precisamente preguntarnos qué estoy sintiendo. ¿Realmente es tristeza? ¿O realmente tengo ira? ¿O realmente estoy frustrado? ¿O estoy inseguro? ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que comenzar a trabajar. Luego viene otra parte importante dentro de la percepción emocional y es identificar qué es lo que nos está detonando la emoción. Muy curiosamente, a veces he tenido la posibilidad de abordar personas que me dicen, es que a mí me dan ganas de llorar y no sé por qué. Estoy muy sensible y no sé por qué. Y cuando ya uno comienza a revisar un poco y a irse más al fondo y uno comienza a conversar con estas personas, se da cuenta que hay cosas que muy seguramente en algún momento determinado de su existencia o de su vida no procesó, no asimiló, no, no confrontó, porque en muchas ocasiones eh, una forma de evitar tener malestar es evitar pensar en eso o es evitar confrontar la situación.
Y eso en muchas ocasiones se vuelve como una bola de nieve, en donde voy acumulando y voy evitando, pero la bola de nieve llega a un punto en que está supremamente grande y ahí es cuando las personas explotan, cuando lloran sin razón, cuando de un momento a otro comienza la sensibilidad a flor de piel y efectivamente ahí tenemos graves problemas porque tenemos que comenzar a hacer un trabajo y mirar retrospectivamente, mirar hacia atrás a ver qué fue lo que pasó o desde dónde comenzó esa bola de nieve. Así que por eso es importante, en medio de la gestión emocional, preguntarnos qué es lo que está detonando la emoción. Realmente, ¿qué es lo que me pone triste o qué es lo que me está deprimiendo? Ahora, ¿qué efectos físicos puedo llegar a tener asociados a la emoción? Y es que este también es un tema importante, porque no todas las personas, y bien lo decía Ginny hace un momento, demuestran la emoción por medio de los rasgos faciales o de las expresiones conductuales o de cómo me muevo. No, no todas las personas demuestran que tienen depresión. Y eso es una realidad. A veces vemos la persona que tiene una carita triste y uno ya automáticamente dice, estás deprimido. Pero en muchas ocasiones yo puedo estar sonriendo y me muestro sonriente e infortunadamente estoy deprimido internamente. Puede que yo no lo sepa siquiera. Puede que de pronto yo no le vea sentido a la vida, pero estoy teniendo una máscara y sonriendo porque no quiero que nadie se entere lo que me está sucediendo. Y creo que también hemos tenido varias campañas así en las que hemos comenzado a delimitar un poco y a visualizar a la persona deprimida como la persona que está con una expresión facial de tristeza, porque en muchas ocasiones no sabemos en el fondo qué está sucediendo. Y hay muchos casos incluso de personas que uno dice, yo nunca pensé que se fuera a suicidar porque era la persona que siempre sonreía en el trabajo. Yo nunca pensé que fuera a atentar contra su vida, que se cortara o que estuviera deprimido y llegó al servicio de urgencias porque era el vecino que saludaba y siempre estaba alegre y siempre dormía bien. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces la depresión va más allá de una carita triste. La depresión también, dentro de la gestión emocional, es fundamental comenzar a mirar cómo se manifiesta en mi cuerpo y cómo yo puedo comenzar a expresarla desde mi corporalidad, que eso también es fundamental y es necesario también hacer un reconocimiento. No todas las personas manifiestan de manera corporal su depresión. Dale siguiente, por favor. Luego viene una fase de facilitación emocional. Listo, ya sabemos, estoy triste, eh, tengo este factor desencadenante, tengo un duelo o algo sucedió para que yo me sintiera de esta forma. Y adicional a ello, tengo la capacidad de decir que mi cuerpo está sintiendo esta sensación de tristeza. En mucho se puede determinar con un cansancio físico, como que yo no tengo motivación para hacer algunas cosas, como que hay un enlentecimiento en los movimientos, pero pues como les digo, esto es muy relativo. Entonces en la facilitación emocional precisamente es darse la oportunidad de sentir la emoción. Y hay algo que me gustó mucho que dijeron, ya te doy la palabra, William, y es algo que me gustó mucho y es, está bien no sentirse bien, está bien no estar bien. Entonces, a veces yo digo, efectivamente hay personas, y creo que en el común de pronto nos enseñaron mucho desde la construcción social, desde nuestros padres, nuestra familia, que llorar estaba mal, por ejemplo, que expresar las emociones está mal, especialmente cuando hablamos de un contexto masculino. Y aquí me atrevo a hablar de temas de género, y es precisamente porque estaba viendo hace poco un estudio del 2021 donde podemos determinar que gran parte de los suicidios son atribuibles a hombres. Y en muchas ocasiones eso se da también porque existen unas construcciones sociales en que los hombres son los fuertes y en que la expresión emocional únicamente se debe limitar a las mujeres, que por lo general las mujeres tienden a ser más expresivas, pero desde un sentido muy opresivo, a nosotros los hombres en un contexto social estructurado y tradicional nos dicen usted no llore porque pues eso está mal, eso es de niñas. Entonces, aquí en la facilitación emocional
precisamente es cómo vivo la emoción, cómo la expreso, cómo me siento y cómo comienzo a generar algunos procesos de reflexión frente a la vivencia de la emoción. ¿Está bien sentirse triste? Sí, está bien. Hace parte de nuestro cotidiano. ¿Está bien tener ira? Sí, también está bien tener ira. ¿Sí? ¿Está bien sentir desagrado? Sí, está bien sentir desagrado, porque son conceptos que son de nosotros instintivo y que llevamos muy internamente y que también hace parte de la vivencia del ser humano, de la experiencia en el desarrollo y en el aprendizaje que tenemos todos y todos. Creo que efectivamente eso hace parte también de los temas de regulación emocional y en muchas ocasiones cuando tenemos muchas emociones allí, digamos que atascadas, llega un punto en que hay una situación altamente estresante que efectivamente en un momento determinado, al tener un revuelto emocional interno, salen a relucir algunos mecanismos impulsivos para poder lidiar con esta situación estresante. Claro, yo tengo un proceso depresivo allí activo, yo tengo muchas situaciones con las que estoy lidiando y que no son fáciles y que de pronto llegue una situación en la que comience a tener alguna dificultad a estresarme, porque eso también causa alto estrés, pues efectivamente automáticamente el cuerpo saca ese control o ese descontrol más bien instintivo y pues ataca con todo lo que puede llegar a limitar un poco la respuesta emocional oportuna. Pero efectivamente eso puede suceder. Incluso las personas que no llegan a tener los grados de depresión también pueden actuar de esta forma, pero es cuestión también de la adrenalina del momento. Por eso tampoco te va a doler en ese momento determinado que te hayan apuñalado o la herida, pero después ya cuando baje un poquitico esa emoción, ese grado de estrés, ahí sí ya comenzamos a tener un poco de sensibilización, tanto en el dolor como en la respuesta emocional. Jorge Rodríguez, Jorge, levantaste la mano. Tienes el micrófono en mute. Creo que se le levantó sin culpa. Dale siguiente, porfa, Ronald. Muchas gracias. Listo. Cuando nosotros comenzamos a hacer conciencia de cómo vivimos la emoción con la facilitación emocional, también tenemos algo importante y es el tema empático. Y es cómo también nosotros comenzamos a reconocer las emociones en las demás personas. Esto pasa como cuando yo, como enfermero, yo siendo enfermero, comienzo a generar algunas actividades de cuidado propias del rol del enfermero o la enfermera. Pero yo no puedo cuidar a alguien si yo no tengo también algunos patrones de autocuidado hacia mí mismo. Y esto pasa mucho en la comprensión emocional. Cuando yo comienzo a gestionar las emociones, yo soy capaz también de ayudar un poco a los demás a gestionar sus propias emociones, incluso a comprenderlas. Ni siquiera a gestionarlas en un sentido mayor, pero por lo menos a comprender y a sentir esa empatía. Entonces, esto me lleva a reflexionar un poco de que cuando yo comienzo también a trabajar en mí mismo, tengo esas capacidades, tengo esa oportunidad de ayudar a los demás, por lo menos comprendiendo cómo se siente en una situación determinada. Aquí es donde nosotros comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué siente mi compañero y cómo puedo contribuir al manejo emocional del otro? Siguiente, por favor. Y vamos con esta parte que es quizá donde más le vamos a apuntar y es el tema de autorregulación emocional. Cuando nosotros hablamos de autorregulación emocional, hablamos precisamente de cómo nosotros somos capaces de regular las emociones, nosotros solitos, nosotros como parte de las estrategias que tenemos allí, de ese cofre o de ese baúl que tenemos internamente y que esporádicamente sale para decirnos, tú puedes con esta emoción, tú puedes con la depresión, tú puedes. Entonces, aquí es donde yo me genero algunas preguntas de cómo puedo lidiar con lo que siento,
¿Qué estrategias he utilizado en situaciones similares? ¿Y puedo lidiar con esto o requiero ayuda? Que eso también es completamente válido y que es completamente recomendado. Hacernos estas preguntas no es sencillo, no es fácil tener algunas estrategias que me permitan también el desarrollo de estas preguntas. Aquí se ve sencillo, pero pues precisamente por eso tenemos este taller donde vamos a introducir algunas formas en que podemos hacernos algunas de estas preguntas y desarrollarlas para comenzar a hacer conciencia de lo que sentimos y comenzar también a lidiar con la depresión, que finalmente es el objetivo de este taller. Dale siguiente, por favor. Listo. Por consiguiente, aquí pues vamos a ver algo que son las técnicas mindfulness. Algunas técnicas de las que están aquí han sido ampliamente estudiadas. Aquí sí ya meto un poco la parte académica. Y es que estas técnicas son técnicas que se han utilizado recientemente, han sido ampliamente estudiadas, las he practicado. He tenido la posibilidad también de orientar un poco en la realización de algunas técnicas mindfulness. Y básicamente estas técnicas se centran en la atención plena, en disminuir un poco esos síntomas, esas sensaciones, lo que yo llegué a sentir en el caso de la depresión, y también en hacer un respiro y un alto para comenzar a generar la gestión emocional de la cual hemos venido hablando. Específicamente, estas técnicas han servido muchísimo cuando hablamos de depresión leve a moderada. Cuando hablamos de depresión mayor, ya es otra cosa diferente. Cuando hablamos de depresión mayor, hablamos precisamente de que podemos tener algunas situaciones que nos pueden llevar a tener dificultades en el funcionamiento cotidiano. Es decir, que hayan dificultades de pronto en el trabajo, a nivel académico, con mis redes sociales cercanas, eh, con mi familia, etcétera. Adicional a ello, en muchas ocasiones en la depresión mayor, también podemos tener algunos conductas suicida o algunos intentos de suicidio o pensamientos suicidas. Y también podemos llegar a tener en algunos casos autolesiones, ¿sí? Cortes, golpes, dejar de comer, pero es un dejar de comer también en términos de violencia autoinfligida, que es el tipo de violencia, en este caso de negligencia, cuando yo evito comer u omito comer, aún sabiendo pues que me voy a hacer daño. Eso también hace parte de la depresión mayor. Pero cuando tenemos una depresión que se puede manejar, que de pronto nosotros la podemos manejar en casa, o que de pronto no encuentro alguna herramienta que me sirva, o que de pronto estoy completamente atascado en los pensamientos, en la emoción, en todas las sensaciones que son de disconfort con esta emoción, de pronto podemos comenzar a utilizar algunas de estas técnicas que vamos a presentar a continuación. Son técnicas que se pueden hacer de manera individual, son técnicas que se pueden hacer de manera grupal. En algún momento, si desean y si el tiempo de pronto da más adelante, podemos hacer un taller vivencial o práctico de algunas de estas técnicas para poder ya comenzar a interiorizarlas, pero pues aquí se las voy a mostrar de manera teórica para que se lleven un poco cómo las pueden realizar en casa o cómo incluso pueden ayudar a personas que ustedes sepan que tienen algún grado de depresión. No solo sirven para la depresión, también sirven para la ansiedad y para el manejo de algunas emociones que resultan ser bastante desbordadas, como la ira. Dale siguiente, porfa. Esta es la primera y esta es una de las que más me gustan. Alguien ahorita habló un poco de ella cuando comenzamos a preguntar qué estrategias utilizan, pero a veces no sabemos cómo podemos hacerlas un poco más efectivas. Eh, Esta herramienta se llama Grounding. Es una herramienta que ha sido utilizada en la actualidad y se trata bajo la activación de los sentidos. Esta técnica nos permite precisamente centrarnos en el aquí y en el ahora. Y eso ocurre cuando yo estoy deprimido, a mí me llegan muchos pensamientos a la cabeza. Pensamientos de inutilidad, pensamientos de minusvalía, es decir, de
comenzar a limitar nuestras propias capacidades, a comenzar a decir, yo no puedo, yo soy bruto, no voy a poder hacer esto, yo por qué soy así, no le veo sentido a muchas cosas, no le veo sentido a la vida, no quiero continuar. Esos son algunos de los pensamientos que nos pueden llegar a la cabeza y que están ahí constantemente, que en muchas ocasiones afectan nuestro funcionamiento cotidiano. Así que cuando hablamos de grounding, podemos utilizar el grounding para decir basta. Es como un corte en el pensamiento. Me permite dispersar el pensamiento de manera inmediata. Cuando ya veamos bastante abrumación por los pensamientos, cuando tengamos esa sensación de disconfort, la podemos utilizar. ¿Cómo se puede hacer el grounding? De muchas formas. Lo importante es que yo active los sentidos, los 5 sentidos que nosotros tenemos. El tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato. Estos 5 sentidos, de una u otra forma, al estimularlos, también cortan un poco la emoción y cortan los pensamientos. El grounding se ha utilizado, por ejemplo, caminando descalzo en el pasto. Esto hace parte de grounding dentro de esa técnica y es precisamente centrar nuestros pies en un ambiente o en una grama o en un pasto que sea reconfortante o específicamente que nos pueda llevar a generar una sensación diferente a la que sea tener un zapato, ¿sí? Algo que se nos sale fuera de nuestra zona de confort y comenzar también a generar un poco como esa conciencia de lo que estoy sintiendo. Entonces, permitirme sentir el pasto, permitirme abrazar un árbol y abrazarlo teniendo en cuenta pues todas las implicaciones que esto conlleva, darme la posibilidad de comenzar a pensar un poco en las características del árbol, en cómo me siento con los pies desnudos, caminando por el pasto, por la arena. También es importante oler como parte también fundamental del grounding. Entonces, de pronto algún aroma y desde allí se fundamentan muchísimas técnicas de aromaterapia. Algún aroma que de pronto a mí me cause un poco más de tranquilidad. Puede ser un perfume, puede ser una fragancia, una esencia que yo diga, esto me hace sentir bien. Incluso el grounding se ha utilizado también para comenzar a generar eh, como esa sensación de una situación que me pareció bonita a partir de los sentidos. Entonces, no sé, voy a recordar cuando mi mamá me regaló eh, esta ropa, este vestido y tenía un olor muy particular y logré como tener la posibilidad de acceder a ese olor y pues como recordar un poco cómo es ese olor. Eso también es importante dentro del grounding. Observar los elementos en el ambiente. A veces estamos tan afanados. En el caso de la depresión, a veces estamos tan cabizbajos que no nos detenemos a mirar un poco cómo está el ambiente, cuántos árboles hay, mirar el sol, mirar las nubes, mirar algunas cosas que de pronto en el ambiente no habíamos hecho conciencia. Y eso también nos puede servir para detenernos un poco a pensar en el aquí y en el ahora. Y finalmente escuchar sonidos, ¿sí? Cerrar los ojos, agudizar un poco lo que estamos escuchando, los pájaros, o escuchamos carros, o qué estamos escuchando. Hay un método en el grounding que es el método 5-4-3-2-1. Y es cuando yo tengo esos pensamientos que están todo el tiempo en mi cabeza y comienzo entonces a tener este método de la siguiente forma. Comienzo a decir, bueno, 5 cosas que vea, y yo comienzo automáticamente a cambiar un poco el chip de mis pensamientos. Y comienzo a decir, bueno, 5 cosas que vea, la pared, un árbol, una persona, listo. 4 cosas que yo pueda tocar, mi pantalón, mis ojos. Entonces ahí yo comienzo a hacer un poco de conciencia, un poco desde los sentidos también, y esto me va a generar un corte en el pensamiento automáticamente. El número 3 son tres cosas que yo pueda escuchar. Entonces, cierro los ojos, escucho un pajarito, escucho un avión, escucho. El número 2 son 2 cosas que yo pueda oler. Y aquí es donde nosotros también podemos tener algunas fragancias dentro de nuestro kit de emergencia o de crisis emocional, que también hace parte. Por eso también existen esos kits donde tenemos
algunos elementos que son estimulantes para nuestros sentidos, y el uno, que es una cosa que yo pueda saborear. Yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto, también por ahí dijeron el abecedario, empiezo a buscar la mayor cantidad de nombres, de acuerdo. Este tipo de ejercicios se llaman ejercicios de detención del pensamiento y son completamente válidos, son ejercicios que los han utilizado también bastante desde las nuevas terapias de la tercera generación como parte importante. Y a mí me gusta mucho este ejercicio porque incluso en algún momento en un proyecto que hicimos con unos estudiantes de enfermería, les dejamos a los enfermeros un kit que tenía precisamente formas de estimulación sensorial y a partir de ello, cuando se sintieran altamente ansiosos, estresados, sintieran depresión, sintieran algo en unidades de salud mental, nosotros les decíamos, en 10 minutos vayan, enciérrense en algún lado donde puedan estar tranquilos y comiencen a jugar un poco con las sensaciones. Y efectivamente eso disminuía la carga emocional. Así que esta es una muy buena técnica que pueden utilizar. Muchas personas lo que hacen es, estoy ansioso, estoy deprimido, me voy a lavar las manos y me las lavo o me echo agua en las manos y la sensación del agua fría también resulta integrar un poco como esa sensación y esa forma de detención del pensamiento o dispersión del pensamiento. Demo siguiente, porfa. Esta es una técnica también. Existen muchas técnicas de respiración eh, que también hemos manejado desde enfermería y que también han manejado desde diferentes enfoques psicoterapéuticos. En este caso es la respiración cuadrada. Esto permite la relajación muscular, el manejo de cualquier emoción, ayudar a la focalización y concentración. La técnica de respiración cuadrada es parte fundamental quizá de otras técnicas y es parte fundamental de la meditación también, de yoga y de otras técnicas que también resultan ser bastante positivas en el momento de hacer la regulación emocional, en este caso de la tristeza o de la depresión. El proceso es el siguiente, entonces es como un cuadrado. Yo comienzo con una inhalación profunda contando 4 segundos. Entonces ahí cuento 1, 2, 3, 4, inhalo, sostengo el aire 4 segundos, exhalo en 4 segundos y sostengo en 4 segundos sin aire. Esto se puede realizar por aproximadamente 1 a 3 minutos en situaciones donde también resultemos teniendo algún tipo de pensamiento rápido o que tengamos esos pensamientos a flor de piel o que tengamos deseos de llorar, que también está bien, pero cuando no sepamos cómo parar de llorar, porque en muchas ocasiones lloramos, 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 y está bien, porque eso hace parte de la canalización emocional, pero infortunadamente a veces la emoción está tan activa que a pesar de que ya nos sentimos aliviados, continuamos llorando. Y es completamente habitual, es completamente fisiológico, pero también hay momentos en los que podemos comenzar a respirar un poco. Finalmente la respiración es vida y la respiración también me permite a mí hacer conciencia un poco de esos procesos fisiológicos. Alex, Hola, buenas noches, profe Saúl. hola Alex. Quería preguntarte referente a esta técnica, ¿sería adecuado para el manejo de la ira? Esta es una muy buena pregunta. Efectivamente, depende del estado de la ira. La ira tiene muchísimas formas de canalizarse. Esta puede ser una, pero en algunas situaciones de ira, eh, a veces la respuesta es completamente instintiva y es impulsiva. Entonces, la respiración puede servir cuando uno hace conciencia de la ira. Cuando uno no hace conciencia de la ira y está en plena, el cuadro agudo de la ira se encuentra a flote, lo ideal es comenzar a buscar otras estrategias. ¿Como cuáles? De pronto de lo que yo he observado, mm, irse a un lugar y gritar, ¿sí? Irse a un lugar y de pronto realizar algunos movimientos bruscos, que ya vamos a hablar un poco de esta técnica, o comenzar a tensionar los músculos y luego relajarlos. Eso también ayuda al control o la canalización de la ira.
y hay otras, pero pues digamos que en este espacio me voy a enfocar en depresión, pero efectivamente ya vamos a hablar de una que sí puede servir para la ira. Efectivamente, hay situaciones que nos desbordan, hay situaciones que en muchas ocasiones, por más de que tengamos algunas herramientas y que saquemos a flote algunas estrategias, pues resultan un poco abrumadoras, resultan un poco difíciles y en esos casos sí parte también de las estrategias que vamos a mostrar rápidamente acá son las de pedir ayuda o buscar formas también en que yo pueda comenzar a tener alternativas que no dependan únicamente de mí. Está bien, y vuelvo, repito, está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, está bien pedir auxilio, está bien reconocer, y eso es un gran paso, reconocer cuando uno está mal, porque en muchas ocasiones nosotros no tenemos conciencia de cuando estamos mal y enmascaramos un poco la emoción. Así que gracias por tu testimonio. Para nosotros, digamos que efectivamente este tipo de actividades nos enriquecen también. Creemos que aportamos un poco en un contexto cotidiano que es muy común. Mm, y algo que por aquí también nombraron en los comentarios y es el cuidado a los cuidadores. Y es que cuando yo también tengo grandes responsabilidades, también yo puedo tener algún desborde emocional y desde ahí también, desde diferentes profesiones, desde diferentes disciplinas, tenemos precisamente algunas herramientas, algunas estrategias, programas. Aquí me dicen la manzana del cuidado, incluso dentro de los mismos hospitales, en la parte de humanización hay algo que se llama cuidado a cuidadores, entonces también es fundamental que, aparte de generar como ese desborde emocional, también seamos capaces de identificar esto y llegar a esas estrategias o redes externas que nos pueden aportar un poco en nuestro reconocimiento emocional y en el abordaje de algunas cosas. Esta es otra herramienta que muchas personas utilizan, se llama meditación guiada. Y es precisamente una meditación que está siendo guiada por una persona. Existen muchísimas formas de hacerlo, desde YouTube hasta Spotify. Algunas son gratuitas, no todas son buenas, no todas tienen un muy buen impacto en la población. Me atrevo a decir que les dejé una acá que me ha servido a mí mucho porque también explora de profundidad algunos pensamientos que nos pueden llevar a la depresión, algunos pensamientos que a veces nos decimos o algunas palabras que nosotros nos decimos en el cotidiano y que también enmarcan en medio de las afirmaciones un poco nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de comenzar a relacionarnos e incluso nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Así que les quiero dejar esta meditación guiada. La meditación guiada es en Spotify, es completamente gratuita. Ahí está el QR. Y esto también va a permitir precisamente que nosotros conectemos con nosotros mismos y con nuestro desarrollo personal. La meditación guiada precisamente va ligado a que yo cierre los ojos, esté en un lugar cómodo, esté lo más tranquilo posible, que de pronto no me vayan a interrumpir en algún momento. Coloco mis audífonos y voy siguiendo lo que me dice la voz o lo que me dice la persona que está orientando un poco esta meditación. Estos son unos de los procesos que me han gustado mucho y a mí me han servido en lo personal para el manejo de las emociones, porque también me han permitido darme cuenta no solo de mis emociones, sino de el potencial que yo pueda llegar a tener a partir de este tipo de estrategias. Así que estas se las quiero dejar allí. Si quieres, dale siguiente, porfa. Esta es la relajación progresiva. Esta es una de las que también me parecen interesantes porque es una de las que se manejan mucho en la parte de ansiedad, la de la ira, esta es, y en la depresión también, porque en esta específicamente hacemos una propiocepción corporal. Es decir, somos conscientes de nuestro cuerpo, somos conscientes de detener los pensamientos a partir de lo que yo estoy realizando con mi cuerpo. ¿Cómo se realiza esta técnica? En un lugar tranquilo, en lo posible sentado o acostado,
Voy a comenzar a respirar. Podemos utilizar aquí la respiración cuadrada. La respiración cuadrada tiene algo importante y es que hacemos conciencia de la respiración y la idea es que nos concentremos en la respiración. A veces resulta muy difícil porque los pensamientos están completamente abrumando mi mente. Es importante también dejar que ellos se desarrollen a partir de la respiración, siempre y cuando comencemos a tener esa respiración consciente de 4, 4, 4, 4. Después de ello vamos a comenzar a tensar los músculos. Por eso de pronto también es importante para la ira este tipo de elementos porque esto me permite hacer la propiocepción y la relajación muscular. Entonces vamos a tensar, por ejemplo, aquí en este caso, podemos tensar fuertemente las muñecas. Voy a respirar profundamente y vamos a relajar. Y así voy a hacer con cada músculo de mi cuerpo, iniciando específicamente por los músculos grandes. Para ello también podemos cerrar los ojos para poder generar una mayor propiocepción y lo que podemos hacer después es comenzar vamos partes por partes, desde los más grandes a los más pequeños, incluso nuestros ojos también, los podemos apretar fuertemente y soltarlos. Y ya para finalizar, comenzamos a respirar nuevamente y centrarnos nuevamente en el aquí y en el ahora. Este tipo de técnicas, igual que las anteriores, nos permiten la detención del pensamiento, la detención de la emoción, hacer conciencia de nuestro cuerpo y comenzar también a relajar un poco los músculos que pueden verse un poco incluidos en esa respuesta fisiológica a partir de la depresión. Dale siguiente, porfa. Existen algunos ejercicios centrados en la identificación de pensamientos. Como les decía hace un momento, a veces es difícil en medio de toda esa revolución emocional y de la revolución de los pensamientos que tengo aquí, concentrarme en hacerme preguntas como qué estoy sintiendo. A veces es muy complicado. Desde un concepto muy desde la energía, ya cuando hablamos de conceptos más tradicionales, y esto se mezcla muy bien con un enfoque que manejan mucho en psicología clínica, que es el enfoque cognitivo-conductual. Son algunas estrategias que también a mí me permiten comenzar a hacer conciencia de lo que estoy sintiendo. Comenzar también a valorar cuáles son aquellas situaciones que están siendo detonantes para la depresión. Y algo, no me acuerdo, creo que era Lía, decía algo fundamental y era, yo tengo que sentarme a pensar, bueno, ¿esto lo puedo o no lo puedo comenzar a solucionar? ¿Sí? ¿Esto de qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve sentir lo que estoy sintiendo? ¿De qué me sirve comenzar a agobiarme un poco sobre una situación que yo no puedo controlar en muchas ocasiones? A veces no es fácil, ¿cierto? Salir del hoyo en donde estoy, pero lo que sí puedo comenzar a considerar es comenzar a tener alternativas para comenzar a escalar el hoyo y salir del hoyo, ¿sí? Y a partir de el reconocimiento de lo que estoy sintiendo. Dale siguiente, porfa. Y aquí tenemos una de las estrategias que se llama atención plena. Cuando hablamos de atención plena, hablamos específicamente de hacer un contacto con el aquí y en el aquí y ahora. Cuando tenemos depresión, muchas veces nos podemos quedar en el pasado y nos quedamos en muchas situaciones que ya sucedieron. Perdí el trabajo, me quedé estancado ahí, ¿sí? Rompí con mi pareja, me quedé ahí. Tengo una enfermedad o una condición, que eso también puede ser bastante relevante cuando tenemos depresión y me quedé ahí. Pasa otra cosa con otra emoción, que es un poco una emoción secundaria, que es la ansiedad, que es el pensar qué me va a pasar, ¿sí? Pensar en el futuro. Pero en este caso de la depresión, la rumiación de pensamientos también está allí todo el tiempo, diciéndonos, estás triste, tú no puedes. Así como el perro negro hace un momento en el video, siempre está ahí, en la comida, en el sueño, siempre está ahí. Pero cuando comencemos a indagar por qué está ahí el perro negro, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, qué me está generando más depresión, ahí es donde comenzamos a hacer un poco
por nosotros mismos y a partir del reconocimiento de eso es que nosotros comenzamos también a generar algunas estrategias y a elaborar algunas estrategias, a sacarlas a flote y a ser abordadas cuando tenemos esa capacidad de autocuidado. Y ojo con esto, a veces nosotros no tenemos esa capacidad de autocuidado porque hay cosas que nos desbordan, pero también es importante que nosotros pidamos ayuda. Eso es algo importante porque a veces nos quedamos callados y vamos comenzando a recolectar algunas emociones y a dejarlas ahí encapsuladas y eso nos puede jugar una mala pasada más adelante. La atención plena, en este caso, cuando hay rumiación de pensamientos, pensamientos que todo el tiempo están en mi cabeza y que no me dejan concentrarme en las actividades cotidianas, se trata de la siguiente: buscar en un lugar tranquilo, cualquier lugar tranquilo que uno pueda llegar a tener en su casa, de pronto en un parque, estar sentado o en una posición cómoda. También puede suceder que uno se duerma, lo mismo con la meditación guiada, no hay problema, se puede volver a realizar en otro momento. En este caso, para quienes de pronto tienen facilidad de imaginación y para quienes no, de pronto también eso nos puede ayudar a crear un poco más o a reforzar o potenciar la imaginación. En ese momento, lo ideal es comenzar a tener la respiración cuadrada. Entonces vamos a respirar profundamente, a cerrar los ojos y cuando estemos completamente tranquilos, relajados en este espacio, vamos a imaginar que nos encontramos en una cueva, que estamos completamente inmersos en esta cueva y que en la entrada de la cueva tenemos una cascada. Vamos a imaginar que en la cascada fluyen todos los pensamientos. Hay que dejarlos. Hay que dejar que esos pensamientos salgan. Vamos a imaginar que va cayendo el agua y que cuando cae el agua, caen los pensamientos. Entonces ahí es cuando salen a flote todas aquellas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces ahí pueden salir cualquier tipo de pensamientos, desde pensamientos muy minusválicos, muy de desaprobación, muy de invalidez, etcétera, como pensamientos que no tienen nada que ver, pero que están allí. Y lo importante aquí es no engancharse en los pensamientos o juzgarlos. Simplemente dejar que salgan, simplemente dejar que caiga la cascada, dejar que la cascada precisamente me permita reconocer cuáles son esos pensamientos de estoy feo, esos pensamientos de no puedo hacer las cosas, esos pensamientos de soy un inútil, esos pensamientos de tú no mereces lo que tienes en la actualidad, esos pensamientos de estás triste y siempre vas a estar triste, puede suceder y hay que dejarlos que caigan. Una vez yo haya reconocido los pensamientos, lo ideal es anotar en una hoja estos pensamientos. Y cuando yo soy consciente de por qué estoy pensando lo que estoy pensando, ahí es donde yo tengo que comenzar a trabajar. ¿Por qué estoy pensando eso? Y ahí es donde yo puedo comenzar a meter algunas de las estrategias previamente mencionadas, que nos pueden servir a darnos un poco más de lidiar con esa situación que estamos en este momento teniendo y que nos está produciendo depresión. Esto es cuando nosotros tenemos un revuelto de pensamientos, pero dale siguiente, porfa. ¿Podemos llegar a tener una atención plena en claridad del pensamiento? Claro, también podemos llegar a tener. Es decir, que yo ya soy consciente de lo que pienso, que yo ya soy consciente de que todos los días cuando me despierto digo no tengo ganas de nada. Y eso me acompaña todos los días, en toda la jornada, en mi trabajo, cuando como, ahí está el perro negro. Ahí está el pensamiento que está todo el tiempo diciéndome que no le veo sentido a las cosas que estoy haciendo. Una vez identificado ese pensamiento, ahora sí, comencemos a preguntarnos, y eso lo decía Ali hace un momento, curiosamente, ¿qué situación me está generando el pensamiento? O sea, realmente, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es la raíz de ese pensamiento? ¿Qué emoción me está provocando el pensamiento? ¿Tristeza? ¿Me está provocando un grado de inseguridad? Ya cuando hablamos de un sentimiento, de una sensación un poco más duradera. Me está produciendo frustración, me está produciendo inseguridad en mi cuerpo, me está produciendo inseguridad por lo que soy, me está produciendo inseguridad en lo que hago en mi cotidianidad. Eso es importante también porque son los efectos. ¿Cómo se siente mi cuerpo con ese pensamiento? ¿Me siento incómodo?
no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no le veo sentido a, ¿sí? Temas de autocuidado aquí también son importantes. Y ahora viene la pregunta más grande, y es una pregunta que a veces es muy difícil de responder, porque a veces no tenemos la respuesta, y es ¿qué me haría sentir mejor en este momento? Y si es posible conseguir esto. Y ojo, porque eso también puede ser parte fundamental de nuestros alcances en lo que podemos realizar. Hay cosas que no podemos dar marcha atrás, ¿cierto? Un duelo, ¿sí? Un duelo por muerte de alguien, por ejemplo. Pues no podemos, y voy a sonar aquí de pronto muy coloquial o a veces muy cruel, como no podemos traer a la vida a esa persona que se fue, pero lo que sí podemos hacer es comenzar a generar ese duelo, comenzar a vivir el duelo de una manera no disfuncional, de una manera en que yo no me vea ampliamente abrumado. Se puede ver abrumado, sí, pero no es tocar fondo y quedarme allí, sino es tocar fondo y comenzar a decir, sí, voy a vivirlo, acepto que estoy triste, acepto que me siento mal, acepto, quiero llorar, lloro, pero también debo comenzar a mirar cómo voy a salir de ese hoyo o de ese hueco en el que estoy. Y finalmente, ¿qué opciones tengo al alcance? Si yo no puedo solucionar o controlar alguna situación, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? Y qué podemos hacer no solamente es como de una forma inmediata, sino también comenzar a buscar ayuda si yo lo requiero. A veces uno dice, yo soy fuerte y yo puedo, pero también es válido comenzar a sentirse frágil y vulnerable, y eso no está mal. Entonces, aquí también una de las herramientas, y bien lo dijeron por allí en el video del perro negro, es incluir un diario o un libro de las emociones. Y eso también me ayuda también a hacer un desarrollo personal completo, porque ahí yo también voy a comenzar a mirar qué limitaciones tengo, qué cosas tengo que mejorar, pero qué cosas también tengo allí y que no había sido completamente claro en reconocer esas fortalezas o esas virtudes que salen a partir de la lectura de ese diario de emociones. Que eso también sería muy bonito y que eso también ayuda desde una parte terapéutica, porque cuando uno se lee, uno dice, wow, yo he pasado por muchas cosas, yo he tenido muchos pensamientos, ¿sí? Y qué bonito es ver de pronto en cada una de esas hojas reflejado todo lo que soy como persona y lo que soy en medio de mi expresión emocional, y sentirme vulnerable y sentir que el ser vulnerable no está mal, sino hace parte también de mí y hace parte de una persona que de pronto no es perfecta, pero que en medio de todas esas situaciones ha logrado ser resiliente, que es lo que uno espera de pronto cuando uno comienza con estos procesos de aprendizaje, de autonomía, de gestión emocional, etcétera. Dale, siguiente, porfa. Hay algo fundamental y son las redes de apoyo cercanas, y creo que ya con esto voy a cerrar un poco este taller. Y es que cuando nosotros tenemos redes de apoyo, independientemente de la red, podemos tener redes de apoyo cercanas y redes de apoyo externas. Cuando son cercanas, por lo general, son personas con las cuales tenemos un vínculo afectivo que nos nutre, un vínculo afectivo que nos ayuda a ser mejor, un vínculo afectivo que nos permite generar unos espacios de canalización emocional. No quiere decir que todas las redes de apoyo que tengamos sean buenas, y eso es algo que debe quedar claro acá. Eh, Hay redes de apoyo que no son buenas, hay redes de apoyo que incluso llegan a ser altamente lesivas, hay redes de apoyo que a veces nosotros decimos como, ¿por qué yo tengo a esta persona como amiga o amigo? Cuando en algunas situaciones de difícil manejo no están en ese momento. Entonces, eso también es importante reflexionarlo. Y otra cosa importante, y es que a veces nosotros tenemos en el imaginario, y es el concepto de familia, pero infortunadamente no todas las familias son buenas redes de apoyo. Infortunadamente, varias familias no tienen como esos procesos o dinámicas saludables que me permitan aportar a mi desarrollo personal. Entonces, aquí es donde yo digo, yo tengo que también comenzar a mirar
cuáles son esas redes de apoyo que para mí son saludables. Saludables desde un concepto amplio, desde la salud mental, saludables para mi desarrollo personal, para generar espacios vinculantes de reciprocidad donde yo doy y tú des. Eso es lo que nosotros también tenemos que comenzar a hacer en medio de tanto caos, incluso antes de que nosotros toquemos fondo. No es necesario tocar fondo para comenzar a decir, voy a mirar qué redes de apoyo tengo. Yo tengo que comenzar a tener dentro de ese baúl las redes de apoyo como una estrategia de afrontamiento o un mecanismo de confrontación. Entonces, ¿qué me permite una red de apoyo cercana que realmente sea saludable y que realmente me permita generar ese espacio? Y algo que también por aquí decían y es fundamental, la escucha activa. Hay personas que no saben consolar. A veces nosotros decimos, no, a mí me llora alguien aquí en este momento o me cuenta un problema y llora y yo no sé qué hacer. O me pongo a llorar con esa persona o qué hago. Y basta solo con escuchar a esa persona. Y ustedes van a ver que van a cambiar un poco la situación con la cual, o por lo menos ayudan a canalizar un poco la situación si yo tengo esa capacidad de escuchar. Entonces, la escucha activa es válida y creo que hace parte fundamental de esas redes de apoyo. Si tú tienes a alguien que te escuche, pero no solo que te escuche y esté pensando en otra cosa. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de una escucha en la que realmente yo estoy prestando atención a la persona que me está emitiendo un mensaje o que me está contando una situación ampliamente relevante o significativa para su salud mental. Eso es una escucha activa. No solo es oír es diferente que escuchar, ¿sí? Eh, También en búsqueda de la validación emocional, una buena red de apoyo valida tus emociones. Una buena red de apoyo te permite ser quien eres en medio de una crisis, en medio de una depresión, en medio de una situación que para ti es difícilmente manejable. Y eso también da confianza y da garantía a que yo me pueda expresar libremente, porque yo sé que esta persona va a respetar y va a validar lo que yo siento. Y a veces ocurre que tenemos redes de apoyo que no son así, ¿sí? Que dicen, pero no llore. O sea, ¿para qué llora? Eso no va a cambiar la situación. No, puede que no, pero puede que dentro de mis parámetros emocionales yo me permita llorar y el llorar sea una forma de expresar lo que yo estoy sintiendo y de dejar ir un poco esa emoción. Y ya te doy la palabra, Jamie. Y finalmente, el fortalecimiento del vínculo asociado. Cuando yo comienzo a tener esas redes de apoyo y yo veo que una persona realmente es capaz de escuchar, realmente es capaz de sentarse y hablar conmigo y de generar esos espacios, también me pueden llevar a generar un fortalecimiento o un enganche con esta persona, lo cual es bueno, ¿sí? Sin embargo, y esto es fundamental, cuando yo soy el de la contraparte, el que está escuchando, yo también debo tener herramientas en salud mental. Es innegable que muchas personas, de pronto porque yo escucho y yo soy una persona que le gusta escuchar a otra persona, digamos que no consolar, pero sí escuchar. Es innegable que cuando una persona me cuenta sus problemas, yo me puedo cargar. Entonces yo también necesito comenzar a generar estrategias para descargar un poco esa situación, porque también se puede llevar la sorpresa de que yo también puedo llegar a tener algunos síntomas en mi salud mental que no me permiten, digamos que tener unos espacios de una salud mental saludable, sino que por lo contrario, yo de pronto por escuchar al otro no me autocuido. Entonces, eso también es importante.